En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día, viernes 29 de agosto del 2025, hoy estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodías Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los invitados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta gran fiesta de Juan el Bautista. Hoy recordamos más que todo el martirio de San Juan Bautista, como le llamamos. ¿Quién fue Juan el Bautista? Precursor del Mesías. Eso se sabe. Toda la vida, digamos, de Juan Bautista gira en torno a la persona de Jesús. De manera que sin él la existencia y la tarea del precursor del Mesías no tendría ningún sentido. Porque ya desde las entrañas de su madre siente la proximidad del Salvador. Acuérdense ustedes en la visitación de María a su prima Isabel. El abrazo de María y de Isabel, o sea, dos futuras madres, abrió pues el diálogo de los dos niños. El Salvador santificaba a Juan y éste saltaba de entusiasmo dentro del vientre de su madre Isabel. Decía San Cipriano que en la persecución Dios corona a sus soldados, en la paz corona
la buena conciencia. Y es importante porque es en la persecución donde nosotros mostramos de qué estamos hechos. Y no podríamos decir una persecución política, como se ha dado en algún tiempo en nuestro país y en otros países del mundo. También ahí en tu familia, que te hacen la vida imposible, en tu comunidad, hay hermanos que hablan en mal de ti porque no les cae bien, porque no comulgan con tu forma de ser, o porque te tienen envidia, pues hasta ese podemos decir nosotros. San Juan Bautista fue fiel al Señor hasta el final y atrajo a las multitudes de pecadores hacia Dios. Ese es nuestro papel también, traer a las multitudes ante Dios. Decía el Papa Francisco que lo que más atraía de él era su ejemplo. Un ejemplo de fidelidad a una entrega total a Dios, hasta el punto de derramar su sangre antes que traicionar su propia conciencia, hermanos y hermanas. Eso es fidelidad. Por lo tanto, Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, precediendo a Jesús con el Espíritu, como dice Lucas, con el Espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Da testimonio de él mediante su predicación. Acuérdate cuando él decía, detrás de mí viene alguien que yo no soy capaz de soltarle tan siquiera las sandalias. Yo bautizo con agua, pero él los va a bautizar con fuego, con espíritu. Finalmente llegó a su martirio. Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. No tenía pelos en la lengua, como se dice. Le dijo las cosas que tenía que decirle al rey. En su misión de precursor, mantuvo este entusiasmo que etimológicamente significa estar lleno de Dios. Le preparó los caminos al Señor, le allanó las llanuras o las rutas, le rebajó las cimas, lo anunció ya presente y lo señaló con el dedo como el Mesías. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en el capítulo 1, 36 de San Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al atardecer de su existencia, Juan, al predicar la libertad mesiánica a quienes estaban cautivos de sus vicios y de sus pecados, es encarcelado. Juan decía a Herodes, le decía, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Le dolía a Herodes, pero como lo apreciaba mucho, lo que hizo es meterlo a la cárcel. Como son el destino de las personas, a veces de los elegidos de Dios. La muerte del Bautista entonces es el testimonio martirial centrado en la persona de Jesús. Fue su precursor en la vida y también le precede ahora en la muerte cruel. Decía una gran santa que está
encerrado en las tinieblas de una mazmorra. Aquel que había venido a dar testimonio de la luz y había merecido de la boca del mismo Cristo ser denominado antorcha ardiente y luminosa. Fue bautizado con su propia sangre, aquel a quien antes le fue concedido bautizar al Redentor del mundo. Ojalá, hermanos y hermanas, que esta fiesta del martirio de San Juan Bautista nos entusiasme en el sentido etimológico del término, y así, lleno de Dios, también demos testimonio de nuestra fe en Jesús con valentía. Que nuestra vida cristiana también gire en torno a la persona de Jesús, lo cual le dará su pleno sentido. Pero a veces tenemos miedo de hablar abiertamente del Señor y a veces podemos ir acomodando el Evangelio. Hay que decirlo tal como está. Por eso es importante llevar el hilo de las lecturas, cómo nos van conduciendo a nosotros a esa tarea misionera que tenemos que llevar a cabo a tiempo y a distiempo. Truene, tiemble, llueve, tenemos que llevar una misión. Y esa es nuestra tarea, hermanos y hermanas. El Evangelio es tajante, no importa, pero tenemos que anunciar a Cristo y denunciar también las injusticias que se cometen en nuestra sociedad. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.